¿Cómo va la clase? Comenzando el round 2. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Entonces, pues estábamos viendo de cómo, pues por qué, ¿no? O sea, por qué cayó Adán si fue un ser perfecto, pero sabemos, ¿no? No lo vamos a poder comprender, sin embargo, tenemos que pensarlo bien, ¿no? El libre albedrío tiene mucho que ver y no podemos conocer la mayor manifestación de amor si fuéramos unos autómatas, si no tuviéramos esa capacidad de decidir por nuestras propias cosas, ¿no? Entonces, Dios es bueno y surge una nueva pregunta. ¿Ordenó Dios la caída? Y este tema puede ser muy controversial, muy sugerente posiblemente, pero no tenemos que irnos tan allá, ¿no? Primero, ordenar, ¿qué es lo que significa? Significa disponer, designar, mandar. Entonces, viene esa pregunta, ¿Dios ordenó dentro de ese plan que él tenía que el hombre pecara? ¿Qué piensan ustedes antes de leer la pared, ¿no? El pizarrón, la diapositiva? Pero vuelve a entrar, ¿Mandé? vuelve a entrar el libre albedrío en Dios en su perfección, Ujú. no nos somete a su voluntad, sino darnos la oportunidad de tomar nuestras propias Decisiones. decisiones. Ujú. Yo digo que quizás se asemeja un poquito con lo que ahorita comentábamos de Job, Ujú. ¿verdad? Dios sabía que los había creado a su imagen, a su semejanza y todo, y es así como que, o sea, no los has visto, o sea, cómo son, y es como algo similar, ¿no? Ok, ahí están, y de esa forma Él permite, ¿no? Que Satanás, en forma de serpiente, vaya y quiera trabaje, ¿no? tentarlos y trabaje, y es de la forma que ellos cayeron, ¿no? Entonces, pero yo así lo veo, ¿no? Como un poquito parecido a Job, pues. Ujú. Más o menos. Sí, hermana Lore. Bueno, yo he escuchado mucho, no sé si está en la Biblia o no, pero cuando dice, Dios sabía que ibas a fallar aún antes de que fallaras. O sea, no sé qué tan cierto hay en eso, la verdad. Y no sé si es bíblico. Y como dice Cris, pues tenemos el libre albedrío, ¿no? Pero la verdad no creo que... O sea, no sé cómo sustentar esto, pero no creo que Dios haya ordenado la caída de Adán. Ujú. Interesante pregunta, ¿verdad? ¿Qué piensan los demás? Ya que estamos enrachados, ¿no? Es que es una de las preguntas que nos van a hacer. Tarde o temprano se va a hacer esa pregunta. Y es muy importante que lo tengamos claro. Hermano David, ¿qué piensas de...? A ver, dígame. Yo pienso personalmente que en sí no lo ordenó, mas él sabía, como él conoce todas las cosas, que el hombre es débil y fallaría. Para eso ya estaba preparada la venida de Jesús, porque sabía que el primer Adán fallaría y ya vendría el segundo Adán, que es Cristo, a darnos la salvación. Qué interesante. Félix. Le marca Pues yo Jesús creo en la que Biblia. pues Dios ya lo sabía, pero pues él escudriña los corazones, dice la palabra, ¿verdad? Y entonces Dios escudriña los corazones, ya sabe lo que nosotros traemos dentro. La verdad sí que Adán cayó porque por siempre nos queremos parecer a Dios. Ya ves que siempre andamos haciendo ahorita que llueva, andamos haciendo cosas que solo le tocan a Dios. Entonces, en esa lucha como de querer ser iguales a Dios, pues Dios ya lo sabía, por eso ya lo sabía, Ujú. pero la maldad de nosotros pues, que siempre ha estado ahí. Sí.
Les voy a dar chance. Ay, sí iba a decir algo, hermano. Ya no le voy a quitar la intención. No, pues, Ya agarro aire y ya. pues igual, o sea, yo siento que Dios no lo ordenó, sino simplemente pues lo dejó como decimos, con el libre albedrío y a la voluntad del hombre, ¿no? A la voluntad del ser humano, porque pues Adán tenía la oportunidad primeramente de haberle dicho algo a Eva, ¿no? ¿Por qué pasó todo esto? Bueno, nosotros no sabemos, la Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvo insistiendo la serpiente para que ella cayera. No dice dónde estaba Adán cuando estaba platicando la serpiente con ella, no lo dice. Con Eva. Entonces, pues Dios no dice que él no puede ser tentado ni él tienta a nadie, ¿no? Ya lo estábamos viendo, ¿no? Entonces yo creo en definitivo que Dios no ordena la caída, pero la caída viene como por haber tomado la decisión que no está mal, no se me, ya tenía yo una idea y me espantó. Se le espantó. No la captó la hermana Silvia con sus antenitas aquí en el gorro. Sí, así está. Es que dice, hermana, ya todos participaron, ni modo de quitarle la bendición. Pues yo pienso que hasta me pidieron un nuevo video, no lo ordenó, pero sí la permitió. Yo lo pienso así, que Dios tenía un plan, porque podemos ver que Dios desde un principio él hace todo para la gloria de Él. Entonces yo pienso que Él permitió que pasara todo eso para mostrar su poder, su amor y pues muchas cosas más acá, porque por ejemplo yo lo digo, o sea, por ejemplo yo lo medito y yo digo, Señor, ¿por qué? O sea, soy privilegiada porque me escogiste a mí, de lo humano, haciendo todas las que no me siento merecedora de él. Entonces yo pienso que Dios en su infinita misericordia pues permitió. Muy bien. Cada uno tiene cierta manera de ver las cosas. Muchas de las cosas que acaba de decir mi hermana Silvia es cierto. Cuando hablamos de ordenar también se menciona que es sinónimo el decretar, el decir predeterminar, y tenemos que meditarlo bien. No podemos decir que no, porque dejaríamos entrever que Dios tuvo una vulnerabilidad, una falla en el sistema, y pues algo ocurrió y pues falló Dios. Pero volvemos, Dios es perfecto, Él no puede fallar. Entonces, decir que Él la ordenó es sí, pero tenemos que comprender bien qué significa el que haya ordenado, y tiene mucho que ver con esa voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, si Dios es omnisciente, definitivamente Él sabía que eso iba a ocurrir. Y ahí es donde entran. Si sabía que iba a ocurrir, ¿por qué no parar el penalti? Sí, yendo de esa manera. ¿Por qué no evitarlo? Todos hemos tenido hijos o tenemos hijos. ¿Cuántas veces paramos a nuestro hijo o hija para que no se lastimara? Pero ¿cuántas veces tuvimos que dejar que se cayera de la bicicleta, vamos a ponerlo así, para que aprendiera a andar en ella? Sabemos que va a ocurrir. Entonces dejaremos a nuestros hijos, privarlos que nunca se suban a una bicicleta porque se pueden caer. No corras porque te puedes caer. No, ¿verdad? Tenemos que dejarlos para que ellos puedan aprender. Entonces, esto es algo que entra dentro de su voluntad, ¿no?
Adán tenía que ser probado, y ahí es donde viene la cuestión de Job que mencionábamos hace ratito. Definitivamente el hombre ocupaba ser probado. Ya tiene todo un ambiente perfecto, comunión con Dios, pero si ya en el cielo ocurrió algo horrendo con Satanás, esta nueva criatura es susceptible a corrupción. Venía la prueba, así como les dije hace rato. Usted va a entrar al ministerio y va a llover, va a tronar y va a doler. Sí, no podemos decir, no, aquí no pasa nada, yo soy Superman, ¿no? Somos hijos de Dios, pero todavía seguimos sintiendo. Entonces, sí, la voluntad de Dios era permitir que Adán actuara por sí mismo sin ninguna intervención divina. Si Dios todo lo ve, ¿no vio Dios cuando está la serpiente molestando a Eva para que coma? De pronto, la serpiente, cállese, no me contradiga, ¿no? ¿Qué hizo? A un ladito, observando. Y obviamente podría haberlos librado, pero no lo hizo. No porque no lo haya hecho significa que Él no era un Dios que salva, no era un Dios que no, en su providencia, en ese momento no hubo providencia, un Dios que se haya alejado de ninguna manera. Era un momento de aprendizaje para el ser humano, pero en medio de la prueba, de la tentación, cayó. Sí, definitivamente cayó. Dios pudo haber impedido y todo eso. Sin embargo, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, pudo haber dado a Adán una gracia sustentadora especial para decir no, pero la Escritura dice que no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Volvemos a la cuestión, no es ningún tema de contradicción, pero si hablamos de un plan eterno, ¿de qué manera afecta el tema de la caída? Que Dios haya ordenado la caída significa que es parte de su plan. He aquí el Cordero de Dios quita el pecado. El Cordero inmolado desde antes de qué. Si todavía no se creaba nada y Cristo ya era el Cordero inmolado, ¿por qué era el Cordero inmolado de una creación que nunca iba a caer? Ahí es donde tenemos que ir poniendo la vista. Dios es redentor. Dios es libertador. Y antes de, Él ya había libertado al hombre. Ya lo había salvado, ya lo había rescatado. ¿De qué? ¿Qué iba a pasar? Pero ¿por qué no pararlo antes? Tiene un sentido muy grande. Dice, desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación de Adán, Eva y la serpiente que los tentó, antes de la existencia de todo, Dios ordenó la caída para su gloria. Punto de nuestra hermana, definitivamente, todo es para su gloria. ¿Qué dice? Y para el bien mayor de su creación. ¿Cómo? No permitió que nuestros primeros padres fueran tentados, luego esperó para reaccionar. Dios no es reactivo, Él es preventivo. Ya se sabía, se previene. ¿Cómo? Evitando, no proveyendo. De esa manera. Ya hay provisión. Entonces tenemos que comprenderlo muy bien. No, Dios no es el que hace el pecado. No nos tenemos que ir por ahí. En ese sí, no es que Dios inventó el pecado para que cayera el hombre. Dios no puede ser tentado por el mal. Definitivamente no. ¿Qué dice? Él no observó sencillamente a través de los corredores del tiempo y vio la caída. No fue así, sino la caída fue parte del plan y predestinó que realmente sucediera. No, es que tenemos que revisar muy bien que Dios no se esté equivocando en ninguna manera. Tenía que pasar.
y que haya pasado no afecta la perfección de Dios. Al contrario, vamos a dar cuenta de que esta caída ayuda al hombre a conocer mejor a Dios. De eso trata. ¿Dios es el autor del pecado? Si ordenó la caída, ¿es el autor del pecado? No, es definitivamente un gran no, ¿verdad? Pero muchas personas se lo atribuyen. Si Él es el creador de todo, pues entonces Dios creó el pecado. O entramos en las cuestiones del dualismo, ¿se acuerdan? Hay uno que hace el bien y otro que hace el mal y son iguales. Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que dice? No es autor del pecado porque Dios no obligó al hombre a pecar. Fue un agente externo el que llegó a tentar, pero Dios no fue el que le dijo, pues, ahí está, no comas de él, come. O como decimos nosotros, ¿no? Psicología inversa, no lo hagas para que lo hagas, ¿no? No, definitivamente no, dice. Aunque predeterminó la caída, porque iba a suceder, dice, también predeterminó que debía suceder a través de las acciones voluntarias de Satanás, Eva y Adán. Voluntad permisiva. Va a pasar, tiene que pasar. Puedo pararlo, pero es decisión de ellos. ¿Hasta qué momento podemos intervenir nosotros en la vida de nuestros hijos? Aunque estén ya grandotes y canosos y seguimos con vida, ahí voy a estar estorbando. Sí, pero ¿hasta qué tanto vamos a poder influir en ellos, en sus decisiones? El consejo. Consejos nada más. Y ellos toman la decisión. Cuenta la leyenda por qué se estigmatiza tanto a la suegra. Estigmatiza tanto de que la suegra es mala. ¿Por qué? Es que siempre se está metiendo en el matrimonio, dicen, ¿no? Bueno, eso es lo que creen los hombres, ¿no? Pero ¿por qué dan ciertos consejos y parece que van en contra del hombre, ¿no? Pues porque uno también se porta como no debe portarse, ¿no? Entonces, si le quitan la libertad al hombre, pues reniega de la suegra. Y no podemos estar metiéndonos en la vida de nuestros hijos en todo momento, ¿no? Pero en cosas que son importantes, que si golpean a nuestra hija, te va a quedar viendo. No. Y llegó la maldad hasta mis oídos y entonces hay acción. Sea legal, o sea que me enojé mucho y voy con el bat. Sí, o sea, algo va a ocurrir, pero no nos vamos a quedar. Tenemos que darnos cuenta, Dios va a dejar al hombre para que pueda aprender su lección, se pueda desarrollar como especie. Lamentablemente, el pecado tenía que entrar a la vida de ellos. Si tan solo hubieran escogido hacer el bien, pero no lo hicieron. Y eso sigue pasando hoy en día, aún con aquellos que hemos conocido la bondad y la misericordia de Dios. ¿Para qué pecar? O la pregunta es, ¿por qué seguimos pecando? Eso es lo que hay que notar. Es inevitable. Por eso ocupamos un Salvador. Bueno, nuestra mente es finita, no puede comprender completamente cómo es que Dios puede ser absolutamente soberano sobre todo evento de la historia y sobre cada acto individual, sin eliminar la libertad individual. Vamos a ponerlo. El gobierno busca, en cierta manera, que estemos bien nosotros. Pero, ¿sabe que hay corrupción? Sí.
¿de qué manera trabaja para poder bajar ese índice de corrupción? Pues lo hace de determinadas formas, aunque a diferencia de Dios y el gobierno no puede lograr bajar esos índices tan fácil. ¿Por qué? Que lamentablemente dentro del mismo gobierno existe ese problema que es la corrupción. Pero ¿desde dónde nace el problema de la corrupción? No nace a nivel gobierno, nace sociedad individual. Cuando yo cometo un error, y lo primero que hago en vez de sacar mi documento para que hagan la multa, si es el documento con Benito Juárez y no es el Benito menor sino el Benito mayor, y le damos al oficial, ¿no? Entonces es una manera. Otra manera, cuando veo a alguien con mucha necesidad y yo tomo ventaja. Entonces, eso que tenemos que ir viendo, ¿no? Aún así, el gobierno sabe, por ejemplo, con los narcos, dónde los va a dejar trabajar para que no hagan más desastres de los que ya están haciendo. Se llegan a pactos, aunque se diga que no. Si no, la guerra seguiría. ¿Por qué de repente se calma todo? Es que ya ganaron la plaza. No, es que el gobierno le dice, hey, está bien, te voy a dejar chambear, pero ya párale, ¿no? Sí, puede ser de la del Puebla o River Plate, de los millonarios. Buenas noches, hermana. Pásale. O de alguna manera procurar el bien del resto de la sociedad para que ya no haya más víctimas dentro de los tiroteos. Entonces, hay bíblicamente ejemplos de situaciones malas, muy adversas, pero podemos ver esa soberanía de Dios. El caso de José, un chamaquito, soñador, hijo de papi, es un buen muchacho. Sus hermanos lo detestaban, que era el chiqueado de la familia, aparte que era el que los dejaba en evidencia, ¿no? ¿Qué pasó con José? Si era una vida, pues, bien, con el escogido de Dios, en este caso Jacob, ¿que no el escogido fue Abraham? Sí, fue Abraham, pero luego cuando nace Isaac, ¿a quién le da la promesa Dios? Isaac. Cuando nace Esaú y Jacob, algo ocurre que Esaú no fue Jacob. Y en ese viaje huyendo de Esaú, ahí empieza el trayecto de Jacob, hasta el regreso que se convierte en Israel. Ya es el escogido de Dios. ¿Y qué pasa con su hijo menor? ¿Lo mataron? No exactamente. Sí lo mataron de una manera, ¿no? De ser el hijo de papá, lo despojaron de todo, lo eliminaron de la familia, lo vendieron, se convierte en esclavo. ¿Qué esperanza de vida tenía este muchacho? Va a dar a Egipto. Y llega a la casa de un oficial, de alguien de poder, de influencia, y Dios empieza a bendecir. Hasta que pues la muchachona del amo le pone los ojos y sin cometer algún crimen, él va a dar ¿a dónde? En cárcel. 2 años en el bote. Y de pronto el Señor lo saca y lo pone como el segundo a bordo. Es Faraón y luego él, gobernador de Egipto. Todo un príncipe en Egipto. Y luego una hambruna y llegan sus hermanos. ¿Qué harías tú? Ya me los puso Dios. Es el tiempo de la venganza. Santo Dios.
Pensé que mis ojos nunca iban a ver esto. Van a ver, mendigos. ¿O no? Ahí está hecha. Sí, o no. Y nos podemos dar cuenta por la reacción que José tiene. Pero tiene que pasar el tiempo para Dios trabajar en él. Finalmente su corazón, pues ya quitar esos rencores y todo eso, recibir a su familia. Y una vez que muere su papá, ¿qué es lo que dice José? Y aquí es Génesis 50:20. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Y ahí es donde encontramos la soberanía de Dios. Permitió toda esa calamidad para José, pero con un propósito muy específico, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ellos iban a morir de hambre allá en la tierra prometida, pero no era el momento de ocupar aquella tierra. Había algo que aprender. Ellos tenían que ir a Egipto. Si bien los sueños proféticos se cumplieron, todos se inclinaron, y me llamó mucho la atención de que no era su mamá la que se iba a inclinar, sino la primera esposa de Jacob. ¿Quién murió primero? ¿Lea? No, ¿verdad? ¿O Raquel? Raquel muere al tener a Benjamín, pero no se menciona nada de Lea. Y si nos vamos por genealogías, ¿por dónde viene el Mesías? Viene por Judá, no viene por Raquel, o sea, hijo de Raquel, por José o por Benjamín, viene por un hijo de Lea, la primera esposa de Jacob. Muy interesante el asunto. La soberanía de Dios, a pesar de la maldad del hombre, Dios va corrigiendo los caminos y lleva a la redención. En este caso, la salvación de la familia de Jacob fue física para no morir de hambre. Y después, en Moisés, viene una salvación de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. Entonces, hay que verlo, ¿no? Cristo fue crucificado y como resultado del pecado voluntario del hombre y su hostilidad contra Dios. No obstante, Dios había ordenado la muerte de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Hechos 2:23 y 4:27-28, por favor. Ajá. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pretendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Gracias. ¿Qué dice del consejo de Dios? ¿Qué es lo que menciona? Por el determinado consejo. Determinado consejo de Dios. O sea, no fue un accidente la muerte de Cristo, aunque Francisco dijo que fue el fracaso de Dios, ¿no? La Escritura dice otra cosa, esto ya está predeterminado. Cristo iba a morir. Y si no, vayan a Isaías 53 y ahí lo van a encontrar. Ahí está, definitivamente, iba a ocurrir la muerte del Mesías. Ah, no, vayan a Daniel, en sus últimos capítulos, ahí van a notar que se habla de la muerte del Mesías príncipe. ¿Estaba escrito? ¿Estaba profetizado? Sí, definitivamente sí, no es un accidente. 4:27-28, por favor. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Muy bien, si notamos aquí, se dice, esto iba a ocurrir, pero ¿quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? Tenemos a un rey, Herodes, tenemos a un, ¿qué era? ¿Procónsul? Poncio Pilato, que vendría siendo gobernador de Judea en ese entonces, pero también tenemos a los gentiles,
¿Y a quién más? Sí, al pueblo. Y al pueblo de Israel. Si nosotros nos damos cuenta, está involucrando a todo el mundo. Para el judío, eran los judíos, y el resto del mundo eran gentiles. O sea, el pueblo escogido y los demás. Todo mundo participa en la muerte de Cristo. Pero todo esto Dios lo tenía predeterminado. Entonces, aquí nos damos cuenta, Dios no es el autor del pecado, sino el que nos va a rescatar del pecado. Entonces, ¿qué más podemos mencionar al respecto, no? Sí, Dios va ordenando los eventos. Dios va acomodando el camino para que la muerte de Cristo pueda ocurrir. Entonces, a través del pecado voluntario del hombre, dice, sin ser el autor del pecado. Va caminando, va avanzando, avanzando. De repente se mira todo oscuro. ¿Y qué hace el Señor? Enciende una luz. Siempre lo ha hecho de esa manera. Dios no obliga al hombre a pecar. Sin embargo, ¿qué hace el hombre? Ocurrió en un momento de la historia que eso se fue, ya se pasó de la mano, ya todos se pasaron de la raya y Dios determina darles killer, pero halló gracia un solo hombre, Noé. Dios rescata a Noé y a su familia. Les da instrucciones una vez que ellos van a repoblar el mundo. ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo empezó otra vez el degenere? Sí. Resulta que Noé planta una viña y solito se pone embriago, se queda dormido. ¿Y quién llega? Llega su hijo y lo mira desnudo. Y empieza otra vez el problema. Depravación. Falta de respeto hacia su papá. El andar promulgando cosas a espaldas de su papá. Viene una maldición sobre Canaán y sus hijos. Y de ahí, ¿qué sucede? Otra vez. Se empieza a ir por caminos extraños y conocemos la historia, Babel. Tienen que separarnos. Hombres impíos voluntariamente clavaron a Jesucristo en la cruz, esto no hay duda. Fueron responsables de sus acciones, pero el evento entero fue de acuerdo con el plan predeterminado de Dios. Los dejó ser. Es lo que está diciendo. Ok, ustedes lo van a hacer. La caída de Satanás, posterior caída de la raza humana, fueron resultado propio del pecado de las criaturas, no de Dios. Ahí cambia mucho la cosa. ¿El pecado de dónde viene? De la criatura. ¿Por qué? Porque haya corrupción en sí misma. Recuerden, Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó perversión. Los eventos van de acuerdo al plan de Dios, predeterminado y predestinado por parte de Dios. Él ha decretado un gran y eterno propósito para la creación. Todo evento en la historia se está cumpliendo al pie de la letra como Él lo ha predispuesto. Ni siquiera la caída del hombre o la muerte del Hijo de Dios ocurre separado del decreto soberano de Dios. Romanos 11, 36, perdón. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Desde el 33. Perdón. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas.
Ahí se da gloria por decirlo. Amén. Si se dan cuenta, lo que menciona estos versículos, la sabiduría de Dios no se compara con nuestra propia sabiduría. Recuerden, nosotros siempre vamos a buscar justificarnos. Queremos evadir nuestra responsabilidad en todo lo que hacemos, culpando ¿a quién? A quien se deje. Y si no está al que podemos responsabilizar o culpar, pues le echamos la bolita, ¿no? Claro, eso es ya, el cristiano ya no le echa la culpa a Dios, el ateo le echa la culpa a Dios, el incrédulo le echa la culpa a Dios, los cristianos se la echan a Satanás, aunque la responsabilidad fue nuestra. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Quién puede entender la mente del Señor? ¿Quién puede? Nosotros tenemos la mente de Cristo, por eso empezamos a comprender este tipo de cosas. La gente se sigue preguntando, ¿es Dios el autor del pecado? Si Él es el creador de todas las cosas. Si no lo es, pues ¿cuál es el propósito entonces de todo esto, ¿no? ¿Cuál es ese propósito de Dios en la caída? Sí, hay sufrimiento, esto no hay duda, hay mucho mal, mucha maldad, y es difícil ver un buen propósito cuando las cosas son adversas. Así como lo mencionaba ahorita en la historia de José. Al principio no se nota que va a ocurrir algo bueno, pero al final de la historia encontramos el propósito de Dios para todo ese sufrimiento. Fueron como 30 años después que pudo ver a la familia. Imagínense cuánto sufrimiento de este muchacho para que al final pudiera saber cuál era el propósito. No se trataba de que fueran a inclinarse porque él iba a ser la gran enchilada, no, sino que no lo iban a reconocer, pero el final era que ellos pudieran ser rescatados de aquella hambruna. Entonces, ¿cuál es el gran propósito de Dios en medio de la caída? Tenemos, Dios crea el universo, viene la caída del hombre posteriormente. La historia de la redención inicia con el nacimiento y el desarrollo de la nación de Israel. Viene la cruz de Cristo, porque de Israel, la salvación viene de los judíos. Viene la cruz de Cristo, la iglesia. Una vez que terminemos de predicar en todo el mundo, ¿qué sucede? Pues viene el fin. ¿De acuerdo a la Escritura? Una vez que se predique el Evangelio, viene el fin. ¿Cuánto va a tardar el fin? No lo sabemos, ¿no? ¿Cuándo llegará ese día? No lo sabemos. Pero vendrá el juicio de las naciones. Y todo tiene un propósito. Que la plenitud de los atributos de Dios sea revelada a su creación. Decía mi hermana, parecía que ya había leído esa última diapositiva, ¿no? Sí, definitivamente se va a dar a conocer. Dios está dando a conocer. Adán lo conocía, sí, conocía el bien, definitivamente, pero él no conocía el mal. Una vez que comió, conoció el mal y lo peor del caso, desconoció a Dios. Y Dios se tuvo que ir revelando nuevamente al hombre, revelando poco a poco. Cada atributo que vimos hace 2 módulos, cada característica de Dios, su personalidad, la manera de relacionarse con el hombre, de irlo llevando, conduciendo, tratar de rescatarlo de sus propias malas acciones del hombre, podemos darnos cuenta que eso es lo que permite conocerlo, glorificarlo y disfrutarlo completamente como Dios. Hermana, es que yo no creo merecerme, no, yo tampoco. Y a medida que voy conociéndole más, menos digno me siento. Pero me doy cuenta que por eso es que vino Cristo. Porque yo solo no podría, jamás. No lo lograríamos. Entonces, ¿qué es lo que empiezo a aprender? Que tengo un Dios grande, un Dios misericordioso, como dice en el Antiguo Testamento, lento para la ira, grande en misericordia, ¿no? Un Dios que se interesó por cada uno de nosotros, que aún siendo un vil pecador, Él envió a Cristo. Su amor
para con nosotros, dice que aunque siendo pecadores, Cristo murió por mí, por ti. Y podemos ir reconociendo día tras día, aún en los días que parece que no lo vemos, Él sigue estando ahí. El otro día, entre mis lurias, entre mis depresiones raras, ya voy todo vapuleado por mis propios pensamientos negativos, y se acerca un hermano, ¿cuándo va a predicar? Y yo así, algún día, ya Dios dirá, ¿no? Es que fíjese que recuerdo muy bien una predicación de sabrá Dios cuándo, que me llegó bastante, y la verdad sé que Dios le puso un mensaje para mi vida, y esperando que pueda llegar un día a tocar mi corazón y yo así, santo Dios, ¿no? Así como que y fue el domingo, ¿no? Y ahí estoy en la banca y empiezo a escribir, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios empieza a mandar semillas. Me está diciendo, cuando tú crees que estás acabado, que ya que no eres nada, Él dice, hey, tengo algo para ti todavía. No estás acabado, no es con lo que tú creas, lo que el otro te está sembrando, sino lo que yo te estoy diciendo. Porque así como esa ocasión, ha habido otras ocasiones que Dios me ha dicho cosas, y así se acercan personas en momentos muy cruciales, y lo va haciendo. Pero así como llega una semilla, ¿qué hay que hacer para que la semilla pueda germinar? Hay que seguir cuidando la tierra, dando mantenimiento, regando, abonando, y de esa manera es como puede crecer ese arbolito que algún día va a dar fruto. Hay que tomar las promesas de Dios, hay que glorificar a Dios, hay que reconocerle por quién es, por quién se interesa cada uno de nosotros. Entonces, esto nos está diciendo por qué Dios permitió la caída. Es más, cantamos los domingos, dice ahí. ¿De qué cantamos los domingos? Cantamos de todo lo que Dios hace por nosotros. Lo reconocemos. Le reconocemos a Él por sus obras, por sus maravillas, por quién es Él. Y nos conocemos a nosotros por quiénes somos. No fue un plan B, fue el plan eterno de Dios. Permitió la caída para darse a conocer a una raza destinada para la vida eterna, pero con un pequeño desliz provocado por un agente externo. Dios nos ama, definitivamente. Dios nos ama. Hay dignidad en nosotros para ser salvos. Hay pecado, es cierto. Hay consecuencia, es cierto. Y esperamos en Dios que un día podamos estar en victoria con Él, lejos de estos cuerpos atribulados que solamente nos llevan a pecar. Gloria sea a nuestro Salvador Jesucristo. La siguiente semana creo que no